Muy buenas, este es el podcast número 11. Mi nombre es Iván y hoy hablaremos sobre ciencia, y en concreto sobre la historia de la física cuántica, cómo se desarrolló y cómo dio lugar a la aparente negación de nuestra realidad. Antes de seguir con este hilo, pues os recomiendo escuchar los podcasts anteriores que hablan sobre, pues, cómo fue avanzando la historia de la ciencia desde la época de Newton, donde digamos que todo emergió y fue una de las épocas pues más revolucionarias para la ciencia, pues hasta justamente cuando se empezó a desarrollar la física cuántica, pasando por la historia de la luz o la relatividad. Pues bien, sabiendo todo esto, a principios del siglo XX, Bohr, tomando la extraña premisa de Planck de que la luz emitía su energía en paquetes y no de forma continua, pues había demostrado que los electrones de un átomo estaban confinados en órbitas fijas. Los electrones saltaban de una órbita a otra y no podían impactar contra el núcleo del átomo porque existía una órbita mínima, lo que resolvía el problema de la estabilidad atómica de aquella época. Se creía, según el modelo de Rutherford, que pues el átomo debía ser inestable, porque si podía emitir de forma continua, entonces acabaría estrellándose en un abrir y cerrar de ojos contra el núcleo. Pero claro, ahora con esta hipótesis de Planck de que los electrones y la energía pues se emite de forma discreta a través de esos paquetes individuales, pues bajo esta premisa existía una órbita mínima, lo que le daba una estabilidad automática al átomo, a la propia estructura. La evidencia experimental respaldó firmemente sus resultados, pero el ámbito científico aún estaba incómodo con la premisa fundamental de que, como he dicho, la luz emite su energía en forma de pulsos en lugar de continuamente. En el año 1924, de Broglie propuso que la naturaleza de la materia también era ondulatoria y dio la relación entre la distancia de las crestas o longitud de onda de la onda de materia y su energía. Pues de un plumazo, la hipótesis de Broglie arrojaba el mismo resultado de Bohr años atrás. La intuición de su hipótesis era que las ondas podían transitar entre diferentes estados de manera continua. Al igual que las cuerdas de una guitarra forman patrones fijos que encajan en la longitud de la cuerda y que percibimos como diferentes tonos, un electrón podía oscilar de tal forma que cupiera en las dimensiones de una órbita. Así, emergían diferentes órbitas estables donde los electrones podían vivir. Si eran perturbados, por ejemplo mediante una descarga eléctrica, cambiaban de una órbita a otra y al hacerlo emanaban energía en forma de radiación electromagnética. Experimentos atrás habían demostrado que la luz podía comportarse como una onda, por ejemplo mediante el experimento de la doble rendija de Huygens, o como una partícula, por ejemplo con el efecto fotoeléctrico de Einstein. Pero de Broglie dio un paso titánico y sugirió que tanto la materia como la luz podían exhibirse como ondas o como partículas. Esta es la dualidad de la materia y de la luz. Mientras que algunos se sentían, pues, abrumados por las enigmáticas hipótesis fundamentales, la mayoría aplicaba una visión práctica, pensando que el fin último es que la teoría se corresponda con la realidad observada. Sin embargo, a Schrödinger le disgustaba la forma de proceder de Bohr, como indicó en su carta hacia él. Dice así: Señor Bohr, seguramente debe usted entender que la idea de los saltos cuánticos necesariamente lleva a un disparate. Se dice que el electrón, en una órbita estacionaria de un átomo, da vueltas periódicamente en una suerte de órbita sin emitir radiación. No hay explicación de por qué no debería radiar. De acuerdo con la teoría de Maxwell, tiene que radiar. Luego el electrón salta a otra órbita y entonces sí emite radiación. ¿La transición es gradual o súbita? ¿Y qué leyes determinan su movimiento en el salto? En fin, la idea entera de los saltos cuánticos debe considerarse simplemente absurda. Como veis, Schrödinger, pues,
era muy contundente con sus palabras y quería revolucionar el mundo a hombros de de Broglie con su ecuación de ondas de materia y descartar así a los temidos saltos cuánticos. Veremos qué sucedió. Erwin Schrödinger era un estudiante sobresaliente que creció en una familia vienesa a finales del siglo XIX. Aunque estudiara física, sentía una atracción natural por el arte, el teatro y sobre todo por los intensos romances. Después de haber servido en la Primera Guerra Mundial como teniente del ejército austriaco, llegó a abrazar enseñanzas místicas, pero separó su inclinación filosófica de su pensamiento científico. A Schrödinger le llamó especial atención la hipótesis de Broglie de que los objetos materiales podían mostrar un comportamiento ondulatorio. La idea de que las ondas pudieran pasar de un estado a otro de manera continua evitaba que las partículas tuvieran que dar saltos abruptos. Schrödinger decidió abordar la realidad desde este marco de pensamiento, donde la materia era reemplazada por ondas de materia. Su proyecto era hallar una nueva ecuación universal del movimiento, que no solo contuviera las leyes de Newton, sino que además diese una descripción razonable del mundo microscópico. El sustrato fundamental de su teoría serían las mencionadas ondas de materia. Las ecuaciones de Newton describen la evolución de un sistema cuando éste parte de unas condiciones iniciales. Para ello, se necesitan unas reglas que describen cuál es la interacción que va a recibir nuestro sistema en cada preciso instante. Por ejemplo, una piedra, es decir, nuestro sistema, cae desde el reposo en un acantilado, que son las condiciones iniciales, y cae porque es acelerada por la gravedad, que es la interacción. De la misma manera, una ecuación de ondas describe el comportamiento futuro de una onda a partir de su forma inicial, pero también viene implícita una velocidad de propagación constante que nos dice cuán rápido se mueve el frente de la onda por su medio de propagación. Sin embargo, Schrödinger sabía que esta ecuación no podía describir la dinámica de una onda de materia, porque la velocidad a la que se movían los objetos reales, obviamente, era variable. En 1925, una idea invadió su cabeza, la cabeza de Schrödinger, durante una exótica estancia en la montaña con una presunta amiga. En 4 artículos publicados en los siguientes 6 meses, estableció las bases de la mecánica cuántica moderna a través de una ecuación que describía las ondas de materia. Su trabajo fue inmediatamente acogido por la comunidad científica como un hito. Schrödinger pensaba que había encontrado una forma de deshacerse de esos insufribles saltos cuánticos. ¿De verdad era así? Él decía, apenas es necesario señalar cuánto más gratificante sería concebir una transición cuántica como un cambio de energía de un modo de vibración a otro, en vez de contemplarla como un salto de electrones. La variación de modos de vibración puede tratarse como un proceso continuo en el espacio y el tiempo, y que dura mientras persiste el proceso de emisión. Casi simultáneamente, Heisenberg, un joven discípulo de Bohr, desarrolló su propia versión de la mecánica cuántica. Era una teoría más abstracta y exenta de visualizaciones. Parecían a priori dos metodologías intrínsecamente diferentes, pero daban los mismos resultados. Pocos meses después, Schrödinger demostró que eran lógicamente equivalentes, dos vías que conducían al mismo destino. Así que tenemos dos caras de una misma moneda, una de Heisenberg y otra de Schrödinger, que convergen, como he dicho, a la misma teoría cuántica. Sin embargo, Heisenberg no estaba del todo conforme con la perspectiva de Schrödinger y se cuestionaba ¿qué es lo que oscila en la onda de materia de Schrödinger? Según Schrödinger, la función de onda es la herramienta matemática que se utiliza para describir el comportamiento de los objetos, tanto microscópicos como macroscópicos. Podríamos considerar que la función de onda de un objeto es el objeto, pero ¿en qué sentido? En términos físicos, ¿qué es realmente la función de onda? Partamos del escenario más simple.
Una partícula que se mueve sin ninguna interacción externa, es decir, una partícula libre. La función de onda podía resolverse para dar una especie de onda que se propagaba en el espacio. Pero, ¿dónde está genuinamente la partícula? ¿Es un punto determinado o es algo extenso que abarca un volumen? Esas eran las preguntas que se hacía Schrödinger, entre otros, no solo para partículas, sino para otros objetos más complejos. Un compendio de situaciones podrían ser descritas, siendo posible que un paquete de ondas, es decir, una región finita del espacio, donde existe un comportamiento ondulatorio, presente numerosas crestas, un objeto extenso, o una sola cresta, o sea, un objeto compacto, desplazándose. Sin embargo, Compton demostró que los fotones colisionaban con los electrones como si de partículas se trataran, o bolas de billar a efectos prácticos, mientras que cuando los hacía pasar por dos rendijas cercanas, los fotones sufrían el fenómeno de interferencia, únicamente posible si los fotones eran ondas. Una onda podía ser o bien compacta, es decir, describir pues lo que viene siendo una partícula, o bien extensa y describir un comportamiento ondulatorio, pero para nada las dos cosas a la vez. Se requería de una interpretación de la función de onda consistente con este fenómeno, con el fenómeno que Compton había demostrado que sucedía con los fotones. Lo que estaba claro es que para objetos de gran tamaño la ecuación de Schrödinger era equivalente a la ecuación universal del movimiento de Newton. La función de onda gobernaba todas las escalas de nuestra realidad. Podía predecir el futuro de una onda de materia, dada su forma inicial. Estábamos, verdaderamente, ante una nueva ley universal del movimiento. La ecuación de Schrödinger presenta una equivalencia entre un objeto en movimiento y un paquete de ondas que viaja. La ondulación del paquete de ondas es mayor donde la amplitud de las ondas es grande. Quizás sea ahí donde está el objeto. Por ejemplo, en una región brillante donde la luz solar incide, decimos que está ahí la luz, porque existe una elevada ondulación del campo electromagnético. Cuando se menciona a un átomo como un objeto en movimiento, se ignora su estructura interna. Realmente, existen funciones de onda emergentes de la interacción de los electrones dentro del átomo. Esto es lo que hizo Schrödinger. Calculó la función de onda del electrón dentro del átomo de hidrógeno y extrajo los mismos resultados de Bohr para el espectro de hidrógeno observado y sin necesidad de ninguna hipótesis innecesaria. Este resultado impulsó a Schrödinger a pensar fehacientemente que se había librado de los temidos saltos cuánticos. No habían aparecido por entonces, pero no cantemos victoria por ahora. Cuando Schrödinger resolvió la función de onda asociada al átomo de hidrógeno, pues vio que existían regiones donde el electrón pues era más predominante y estas regiones dependían de la energía que estuviera contenida en el sistema. Esto era lo que se llamaban diferentes estados asociados al átomo de hidrógeno. Y podían ser totalmente simétricos como una esfera o ya empezar a dividirse y parecer incluso pétalos de flores. Muy interesante los patrones emergentes. Y además son muy usados en química hoy en día para entender mejor cómo se enlazan los átomos y en general las moléculas. Entonces, ¿la ondulación de la función de onda es un indicador de dónde está el objeto? Al principio, Schrödinger pensó que la función de onda de un objeto indicaba la distribución del propio objeto. En el ejemplo anterior del hidrógeno, diríamos que el material del electrón está repartido por las regiones más densas o de mayor amplitud de su onda de materia. De esta forma, si la nube electrónica se encuentra en un estado determinado, podría transformarse continuamente hacia otro. Estaba hecho, se evitaban de esta forma los malditos saltos cuánticos, ¿no? Aunque la ondulación electrónica estuviera extendida por una región amplia del espacio, cuando uno se fijaba en un entorno pequeño donde ésta predominaba, o bien podía ver una partícula asociada al electrón o bien no veía nada.
Es como si toda la nube de materia se hubiera concentrado súbitamente en un único punto. La interpretación de Schrödinger no era posible porque la velocidad necesaria para hacer colapsar partes suficientemente distantes de la distribución sería mayor a la de la luz, que es la velocidad máxima de nuestro universo, y por lo tanto era algo no plausible. La ecuación de Schrödinger predecía la realidad observada, pero la interpretación del propio creador era incorrecta. Meses después de que Schrödinger sacara a la luz su nueva ley universal del movimiento, Max Born se percató de que la ondulación de la función de onda de un objeto indicaba la probabilidad de encontrar a dicho objeto en una región del espacio. El objeto no estaba ahí antes de que lo observáramos. Es nuestra acción de localizar el objeto la que causa que el propio objeto esté donde lo hemos observado. Pero no vayamos tan deprisa. Para ilustrar y entender mejor la cuántica, volvamos al mundo clásico, cotidiano, y hagamos un sencillo experimento sobre probabilidades. Imaginemos un grupo de 3 amigos, Pepe, Pepi y Pepa, que deciden jugar a un juego de azar. El juego consiste en que Pepe enseña las manos vacías y después se las esconde detrás de su espalda, ocultando una piedra en una de ellas. Al mostrar sus puños a sus 2 compañeras, ellas no saben dónde está la piedra. Tiene una probabilidad de 1/2 sobre 1 de adivinar el lugar de la piedra. Si ambas eligen una mano y Pepe la muestra, entonces tanto Pepi como Pepa tienen total certidumbre de dónde está la piedra. Es decir, la ignorancia de ambas jugadoras se ha transformado en certidumbre. Su probabilidad ha colapsado a 1 para la mano que contiene la piedra. Volvamos a jugar al juego pero con un hándicap. Ahora Pepe muestra sus puños, pero solo permite a Pepa elegir, mientras que Pepi debe mirar hacia otro lado. Una vez que Pepa ha elegido la mano, entonces tiene total certidumbre del lugar de la piedra. Pero, ¿qué pasa con Pepi? Ella sigue teniendo incertidumbre acerca de la posición de la piedra. Para Pepa, la probabilidad es de 1 para la mano correspondiente, mientras que para Pepi es de 1/2 para cada mano. Podemos decir que la probabilidad clásica es subjetiva y se asocia al nivel de ignorancia que tiene un sujeto al experimentar su realidad. Es decir, en el último ejemplo, Pepa tenía la información necesaria para saber la posición de la piedra, mientras que Pepi partía de un estado de máxima ignorancia y por eso distribuía su probabilidad equitativamente a cada mano. Ahora, los 3 compañeros realizan un último experimento antes de su despedida, en el que Pepe mete una piedra, liviana, en una de las 2 bolsas opacas que tiene tras su espalda. Tras ello, otorga una bolsa a cada una de sus compañeras y se marchan. Sin mirar dentro de ella, Pepi viaja a Australia con su bolsa, mientras que Pepa se queda en España. Cuando llega a su destino, Pepi descubre que no tenía ninguna piedra en su interior, pero automáticamente sabe que, a casi 16.000 kilómetros de distancia, Pepa tiene una bolsa con una piedra. En cierto sentido, Pepi ha obtenido información sobre un suceso distante de forma instantánea. Hipotéticamente, el suceso podría haber ocurrido tan lejos como uno hubiera querido, y aún así se hubiera mantenido la instantaneidad de la situación. Y no hay ningún problema con ello, siempre y cuando estemos trabajando en un esquema probabilístico en el que podemos pasar abruptamente de total ignorancia a total certidumbre. La probabilidad clásica es subjetiva y representa el conocimiento de una situación. Se asume que existe algo físico a lo que se le asigna una probabilidad según el grado de certidumbre sobre su estado. Sin embargo, la probabilidad cuántica es objetiva. La descripción de la función de onda sobre un objeto es la misma para todos. Si un primer observador lograra observar un átomo, entonces alteraría la función de onda de tal forma que la probabilidad de encontrar a la partícula es 0 en todo el espacio, excepto donde el observador la ha encontrado. Si otro observador mirara de inmediato, vería el objeto en el mismo lugar. A diferencia de la situación clásica, antes de la observación no existía ningún objeto físico en ese preciso lugar, sino que es nuestra medición la que crea su presencia. Indaguemos en esta inconcebible propiedad con el famoso experimento de la doble rendija.
En este experimento tenemos 4 ingredientes fundamentales: electrones, una barrera con 2 rendijas, una pantalla óptica que registra los impactos de los electrones y nuestra observación. Imaginemos que lanzamos electrones hacia 2 rendijas cuya distancia es equiparable a la del tamaño del propio electrón. A priori, esperaríamos que el electrón viajara por uno de los 2 agujeros y luego impactara contra la pantalla en una trayectoria rectilínea. Para demostrar si esto es verdad, presentemos los posibles escenarios de este experimento. En un primer escenario, observamos el electrón justo al lanzarlo y, por lo tanto, conocemos qué rendija atraviesa. Aproximadamente un 50% de las veces viajará por una u otra rendija, y, como es esperable por nuestra intuición, impactará en una región contigua a estos agujeros. En efecto, tras realizar muchos lanzamientos, concluimos que el electrón se comporta como una partícula. Resta la pregunta: al observar el electrón y definir su estado, ¿realmente estaba en ese estado justo antes de medirlo? El segundo escenario responde a esta pregunta. En lugar de observar qué agujero atraviesa el electrón, simplemente lo lanzamos y medimos el resultado directamente en la pantalla óptica, sin saber de antemano qué rendija ha cruzado. La sorpresa viene cuando, al realizar múltiples veces el mismo experimento, no vemos el mismo patrón que antes, sino que observamos un fenómeno de interferencia que únicamente es explicable si el electrón es una onda que se propaga desde ambas rendijas a la vez. Es decir, sufre el fenómeno de interferencia. Lo exótico del asunto es la incapacidad de demostrar 2 nociones opuestas. ¿El electrón es una onda y una partícula? Retornando al primer experimento, el electrón no estaba en el lugar de su observación momentos antes, porque si no lo hubiéramos observado, habría estado simultáneamente en ambas rendijas para poder reproducir el patrón del segundo escenario. La forma matemática de describir el estado del electrón antes de ser observado es como combinación de 2 estados, en la rendija de arriba y no en la de abajo, y en la rendija de abajo y no en la de arriba. La expresión usual para este suceso es que el electrón se encuentra en un estado de superposición. La observación del electrón crea su historia. Si lo medimos, entonces traza una trayectoria única asociada a una rendija. Si no lo hacemos, entonces sigue ambas trayectorias a la vez para generar el patrón de interferencia. Este ejemplo puede generalizarse para cualquier otra propiedad, lo que sugiere que el procedimiento de observación crea la situación presente de los objetos de nuestra realidad. Visto lo visto, Schrödinger lamentaba haber tenido algo que ver con su idea cuántica. Pero de todas formas, y en cualquier caso, la mayoría de físicos suele tomar una actitud pragmática mediante la interpretación de Copenhague. Se asume que la ondulación de la función de onda es la probabilidad de lo que observamos, independientemente de que el resultado explícitamente dependa de cómo lo observamos. La teoría cuántica lo predice correctamente, que es lo necesario a todos los efectos prácticos. Sin embargo, no hace falta acudir a la ciencia ficción para presenciar un suceso aparentemente inverosímil. La física cuántica arroja un rayo de luz sobre la estructura subyacente de nuestro mundo, pero por otro lado, sugiere que nuestra realidad es más sensible de lo que uno esperaría a la observación. Cualquier entidad alberga una función de onda que puede ser tan compleja como la propia entidad sea. La medición de los sucesos que nos envuelven está relacionada con la superposición cuántica de nosotros mismos con ese suceso. Interaccionamos con nuestro entorno y generamos una función de onda mayor, es decir, que ahora incorpora a nuestro alrededor también. Todo interacciona con todo en cierto sentido, para dar una verdad genuina mayor que la propia suma separada de las cosas. Entender la función de onda del propio observador está lejos de ser posible, lo que da lugar a una realidad probabilística. Sus implicaciones desmoronan el determinismo clásico, pero apoyan el libre albedrío. Einstein estaba en total desacuerdo con las implicaciones de los procesos holísticos cuánticos. Dedicó mucho tiempo a intentar desmoronar su base teórica y pensaba que debía existir alguna variable oculta que no se tenía en cuenta, causante de la aparente realidad azarosa.
Él creía en la causalidad y el determinismo, y le molestaba que no hubiera un átomo antes de localizarlo. Le gustaba pensar que la luna, hecha de átomos, estuviera ahí aunque no la mirase, pero creer no es suficiente. Se dice que en una conversación entre Einstein y Bohr, una de esas conversaciones que solían tener frecuentemente, Einstein dijo: Dios no juega a los dados, a lo que Bohr replicó: Einstein, deja de decirle a Dios qué hacer. Hasta aquí llega el podcast número 11. Espero que haya aportado nueva información, nuevo conocimiento y nuevas ideas para el día a día, y que esto pues logre desvelar un poco más la capa o el telón de lo que viene siendo la realidad. Y antes de despedirme, dejadme que os deje en una cita de Pascual Jordan, que dice así: las observaciones no solo perturban lo que se mide, sino que lo producen. Un saludo y hasta la próxima.